Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar Análisis Espacial en Stata, creación de mapas profesionales con Geoplot. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, especialista en software estadístico en Multion Consulting. En este webinar aprenderemos a construir mapas paso a paso, combinando capas geográficas y datos estadísticos para generar visualizaciones claras, atractivas y listas para publicación. Nuestros objetivos del día de hoy son aprender a importar y preparar datos geográficos en Stata, crear mapas coropléticos con Geoplot, combinar capas espaciales en una sola visualización, personalizar mapas con colores, leyendas y etiquetas, y por último, a integrar datos socioeconómicos en mapas listos para publicación. Sean bienvenidos. Comencemos la sesión del día de hoy con una breve introducción sobre el comando Geoplot. Geoplot es uno de los desarrollos más recientes para cartografía en Stata y destaca por su enfoque moderno, flexible y orientado hacia visualización de alta calidad. Está diseñado para trabajar con múltiples capas geográficas, como regiones, carreteras, ríos y ciudades. Nos permite también construir mapas complejos con una sintaxis intuitiva y amplias opciones de personalización. Además, representa una evolución frente a soluciones anteriores al ofrecer mayor funcionalidad y comodidad para proyectos de análisis espacial aplicados. Anteriormente, hicimos un webinar sobre mapas en Stata utilizando el comando spmap. Ahora quisiera presentarles una nueva alternativa que es el comando Geoplot. ¿Y qué mejor forma de presentar el comando Geoplot sino con un mapa creado por el Dr. Ben Jan, quien desarrolló el comando Geoplot? En este mapa de la parte derecha de la pantalla, el doctor nos comparte su vida en Suiza. Tenemos un mapa de Suiza y vemos que en el norte del país es la ciudad donde él creció. Luego vemos que posteriormente se mudó a Zúrich, donde estudió su doctorado, y al finalizar se mudó un poco más al sur, donde actualmente reside. En este mapa vemos varios elementos. Tenemos los límites de Suiza, tenemos también una capa que representa el relieve del país, tenemos otra capa que muestra los cuerpos hidrográficos como son los lagos, y con líneas azules se representan los ríos del país. Igualmente tenemos distintas simbologías para las ciudades y las distintas poblaciones de cada una de estas ciudades, así como los logros que vivió el Dr. Ben en cada una de ellas. ¿Cómo fue que el doctor desarrolló este mapa? Únicamente colocó en Stata Geoplot y empezó a agregar capas. En esta parte nos indica que su primer capa fue un área, el área que seguramente representa los límites de Suiza. La segunda capa es el área que representa el relieve del país. La tercera capa son los lagos, los cuerpos de agua. La cuarta capa son las líneas que representan a los ríos, y después viene una serie de capas donde él agrega símbolos y características específicas a cada una de las ciudades del país. Igualmente, las últimas dos capas que vienen resaltadas con marcador amarillo indican las opciones de personalizado que aplicó a las leyendas de la esquina superior derecha y esquina inferior derecha. El código que dio origen a este mapa lo tenemos en la parte izquierda, y como se dan cuenta es algo muy sencillo de utilizar y sobre todo organizado e intuitivo. Vamos a utilizar este comando nosotros para hacer una serie de proyectos en nuestra sesión del día de hoy con mapas coropléticos. Para ello también tenemos que dar una introducción a lo que son los mapas coropléticos. Muy bien, este tipo de mapas representa datos estadísticos mediante colores en regiones geográficas delimitadas. Nos ayuda a identificar patrones regionales, desigualdades o zonas críticas. Se utiliza ampliamente en geografía, economía, salud pública y planeación urbana. Precisamente en la sesión del día de hoy estaremos utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 para hacer mapas coropléticos aplicados en salud pública.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar mapas coropléticos? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos comunicar la tasa de participación económica de los distintos estados del país, podríamos utilizar como primera opción una tabla donde colocamos la lista de los estados y a la derecha colocamos la tasa de participación económica de cada uno de ellos. Esta es una forma fácil de comunicar la información, pero también viene con una serie de desventajas. Por ejemplo, para poder comparar las cifras de un estado con otro, tenemos que primero ubicar ambos estados, memorizar las cifras y luego hacer la aritmética correspondiente. Una mejor forma de comunicar esta información es a través de gráfica de barras. Rápidamente identificamos los extremos. Baja California Sur con el 63% de participación económica, Oaxaca en el límite inferior con 45% de participación económica. Otra forma que también podemos utilizar para representar esta información son los mapas coropléticos, que nos agregan la ventaja de poder observar rápidamente la distribución de nuestra variable de interés sobre un territorio geográfico. Aquí nuevamente identificamos que el estado con una mayor participación económica es la península de Baja California y aquellos que tienen una menor participación económica son los que se encuentran en el sur del país. Y podemos identificar la participación económica a través de la intensidad del color que nosotros agregamos en la leyenda de nuestro mapa. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los pasos para elaborar un mapa en Stata con el comando geoplot? Lo primero es descargar los archivos donde vienen todas las coordenadas de las zonas geográficas que vamos a utilizar. Estos archivos se llaman shapefile. Los identificamos con las letras SHP. En estos archivos, como les mencionaba, vienen los miles de coordenadas que delimitan áreas geográficas. Viene también información sobre relieve o incluso cuerpos de agua. Una vez que tenemos los shapefile, en el segundo paso debemos de convertir estos archivos en archivos que pueda leer Stata, es decir, archivos .dta. Y esta tarea es muy fácil de hacer con el comando geoplot. Simplemente colocamos en Stata geoframe convert y Stata se encarga de hacer todo lo demás. En automático convierte los datos shapefile en bases.dta. En el tercer paso tenemos que crear nuestro directorio de trabajo. Imaginemos que la memoria de Stata es como una libreta de trabajo y cada una de las hojas son espacios de trabajo independientes. Estos espacios de trabajo independientes o las hojas de nuestra libreta se llaman frames y debemos de crear un frame diferente para cada una de las capas que vamos a generar. Por ejemplo, en una hoja, en un frame, yo puedo colocar las coordenadas que delimitan los límites de la República Mexicana. En otra hoja, es decir, en otro frame, yo puedo guardar la información sobre los cuerpos hidrográficos. En una tercera hoja yo puedo guardar la información sobre vialidades. Y en una cuarta hoja yo puedo guardar información sobre la tasa de desnutrición infantil en el país, por ejemplo. Entonces, descargamos los datos, los transformamos a archivos.dta y creamos nuestro directorio de trabajo con frames. Por último, simplemente debemos de utilizar el comando geoplot para ir mapeando por capas, utilizando los distintos frames que anteriormente creamos. Y eso sería todo. Son 4 pasos muy sencillos. En la sesión del día de hoy estaremos utilizándolos para hacer un proyecto con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. El primer paso es cómo obtener los archivos shapefile. Los archivos shapefile correspondientes a la República Mexicana yo los descargué del repositorio de GitHub del Dr. Efraín Porto. Les dejo aquí el enlace, aunque no se preocupen, enviándome un correo a mi dirección mperez@multion.com. Yo les voy a compartir la carpeta de archivos que utilizamos en la sesión del día de hoy. Ahí vienen todos los archivos shapefile, el documento
DoFile, que también vamos a utilizar en la sesión del día de hoy. Entonces no se preocupen, simplemente se los dejo aquí por si en algún futuro ustedes también gustan descargar archivos Shapefile por su cuenta. Le damos clic en los archivos Shapefile que el doctor comparte en su perfil y podemos descargar una carpeta como esta. Por ejemplo, aquí viene información sobre los 31 estados de la República Mexicana. De todos estos archivos solamente nos interesan los que terminan en DBF o database y los que son shapefile, los SHP. Eso sería todo lo que nos llevamos de las carpetas disponibles en el perfil del Dr. Efraín Porto. Una vez descargados los datos, podemos ahora sí irnos a Stata y empezar a crear nuestro mapa. Entonces salgámonos de la presentación y vámonos directo a nuestro archivo DoFile. Este sería el archivo DoFile que estaremos utilizando en la sesión del día de hoy. Enviándome un correo a mperez@multion.com, yo les comparto con mucho gusto toda la carpeta de archivos que estaremos utilizando en la sesión del día de hoy. Lo primero, por buenas prácticas, es limpiar nuestro espacio de trabajo con el comando clear all. Después debemos de establecer nuestro directorio de trabajo, es la carpeta donde están guardados todos los shapefile que vamos a estar utilizando el día de hoy. Listo, y ahora vamos a utilizar el comando SL para hacer una lista de todos los documentos que terminen en shapefile. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y aquí tenemos información sobre ciudades, estados de México, cuerpos de agua, lagos y vialidades. Una vez que ya tenemos nuestro directorio de trabajo listo, podemos comenzar. Debemos primero de descargar el comando geoplot si es que no lo tenemos descargado, al igual que el resto de comandos que nos van a servir para personalizar nuestros mapas. Aquí les dejo el código, simplemente seleccionamos y damos clic en ejecutar. Ya están instalados nuestros comandos. Y ahora sí, ya descargamos los datos. El segundo paso es convertir los shapefiles en archivos de Stata. Y como lo mencionábamos en la presentación, esto es una tarea muy sencilla de hacer con geoplot. Simplemente colocamos geoframeconvert, le asignamos un nombre, en este caso los shapefiles de los estados de México, yo les voy a llamar estados. Entonces, geoframeconvert estados utilizando el archivo México estados. Después de la coma colocamos replace para poder repetir esto las veces que sea necesario. Y lo mismo hago con el resto de archivos shapefile. Ya vimos cómo lo hice con los estados, con las ciudades, igualmente simplemente los bautizo como ciudades. México hidrografía como ríos, México lagos se van a llamar lagos, México vialidad se va a llamar vialidades. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Y listo, vemos cómo en la ventana de resultados estarán cargando nuestros nuevos archivos .dta. Quiero que observen bien, cada vez que yo ejecuto un geoframeconvert, ¿qué es lo que está haciendo Stata? Primero identifica los dos archivos que corresponden a México estados, el shapefile y el database. Una vez que los identificó, los transformó en archivos .dta y los guardó en mi directorio de trabajo. Así de fácil es convertir los archivos a .dta. Aquí tengo un super tip, es cómo traducir caracteres en español, pero antes de ejecutarlo quiero mostrarles lo que pasa cuando uno no lo ejecuta. Creo que es más interesante observar primero cómo se hacen las cosas mal y después mostrarles cómo se hacen bien. Muy bien, entonces convertí ya los datos y ahora debo de crear mis distintos frames. Vamos a hacer el primero, geoframe create estados. Damos clic en ejecutar y ¿qué es lo que hizo Stata? Identificó los dos archivos .dta que corresponden a la palabra estados y ahora creó ya un frame, una hoja de trabajo específicamente con estos datos. Vamos a cambiarnos de frame. Ahorita mismo estamos en el frame que nos da Stata por default. Vamos a hacer un frame change y nos vamos a ir ahora a estados para ver qué es lo que tenemos en esta hoja de trabajo. Ya estamos en la hoja de trabajo estados.
vamos a hacer un describe para ver cuáles son los datos que tenemos aquí. Vemos que tenemos un ID, las coordenadas del centroide y tenemos aquí unos códigos. Vamos a echarle un vistazo. Se abre la ventana de navegador y esto es lo que quiero que observen. Aquí tengo mis datos, mis etiquetas, y si se dan cuenta, cuando tengo caracteres en castellano, Stata no los reconoce de manera automática. Tengo aquí el acento de Querétaro, Michoacán, México, Yucatán, y si tuviera algún estado con una ñ, mejor ni les cuento lo que me aparece aquí en las etiquetas. Entonces esto es una gran desventaja porque si yo quiero colocar estas etiquetas en el mapa, me van a aparecer como caracteres no identificados. Tengo que hacer algo al respecto, tengo que traducir estos datos al español castellano. Y es por eso que les dejaba ahí el super tip para que ustedes no tengan este problema. Vamos a ver qué es lo que sucede si yo traduzco las bases de datos español castellano. Cerramos ahora la base y vamos a ejecutar el super tip. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Aquí Stata rápidamente identifica todas las bases de datos que se generaron en GeoFrame Convert y las traduce al español castellano. Listo. Ya que estamos trabajando con frames, vamos a conocer algunos comandos para trabajar con frames de manera más eficiente. El primero se llama frame directorio, para saber cuántos frames ya tengo en memoria. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el frame por default y tengo el frame de estados. Listo. Ahora vamos a crear más frames. Ya tenemos el de estados, vamos a crear el de ciudades, ríos, lagos y vialidades. Seleccionamos todos y damos clic en ejecutar. Algo muy interesante que debo de enfatizar aquí es que el comando geoplot nos permite asignarle un tipo de datos a nuestras hojas de trabajo, es decir, a nuestros frames. Por ejemplo, si estamos trabajando con cuerpos de agua, podemos nosotros decirle que está trabajando con datos de tipo agua. Y esto va a facilitar muchísimo el flujo de trabajo. Por ejemplo, ahora cada vez que se grafiquen los ríos y los lagos, no tenemos que decirle, por favor, hazlos de color azul, ponle tal transparencia. Eso ya no será necesario. Stata lo va a hacer de manera automática porque ya se lo indicamos. Entonces, nuevamente, descargamos los datos, transformamos esos datos a archivos.dta y luego creamos una hoja de trabajo independiente para cada una de estas capas con GeoFrame Create. Esto es lo que aparece en nuestra ventana de resultados. Nuevamente ejecutamos nuestro directorio de frames con FrameDir y quiero que observen aquí. Tenemos el frame que viene por default, donde podemos hacer y deshacer lo que queramos. Y luego tenemos uno especial con información de ciudades, otro con información de los estados, los lagos, los ríos y las vialidades de México. Vamos a trabajar con el de estados. Para eso nos vamos a ir a Frame Change Estados. Seleccionamos y damos clic. Ya estamos en el frame de estados. Vamos a hacer un par de modificaciones. Esto es lo que tengo por aquí. Vamos a echarle un vistazo a nuestros datos. Aquí se abre el navegador y quiero que observen que cada uno de los estados tiene un código asignado que vienen en un cierto orden. Por default vienen un poco desordenados estas etiquetas. Por ejemplo, aquí lo que yo estoy diciendo es que el orden correcto es primero Coahuila, luego Colima, Chiapas y Chihuahua. Siempre suele haber problemas, sobre todo con el orden alfabético de estados que empiezan con C, porque también existe la CH. Entonces, por eso hago la corrección a mano. Replace código y el nombre de los estados. Selecciono, doy clic en ejecutar. Ya se ordenaron de manera correcta mis estados. Y ahora sí, ya puedo volver ahora al frame por default para hacer y deshacer lo que yo quiera. Aquí vamos a cargar una base de datos que ya tengo preparada con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 en SANUT 2018. Vamos a echarle un vistazo a esta base de datos antes de comenzar a trabajar con ella. Seleccionamos, damos clic en ejecutar, ya está ejecutado. Vamos a hacer un describe, ¿qué es lo que tenemos por aquí?
Tenemos número de casos de diabetes, alcoholismo y fumadores. Con estos datos calculamos la prevalencia de diabetes en la población, la prevalencia de alcoholismo y la prevalencia de tabaquismo. Vamos a echarle un vistazo a nuestros datos. Se abre el navegador. Les mencionaba el número de casos totales y la prevalencia de diabetes, alcoholismo y tabaquismo. Y también tenemos el código que identifica cada uno de estos casos con su respectivo entidad federativa. Muy bien. Ahora tenemos que hacer match entre bases de datos. Por ejemplo, sabemos que en el frame estados, los estados están identificados con un código que empezaba como MX, seguido de 05, 06, 07. Y ahorita que lo observamos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, tenemos únicamente el 01, 02 y 03. Nos hace falta el MX al principio. Entonces vamos a hacer un replace. Entidad. Vamos a colocarle el MX antes del código de entidad. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Y ahora sí, si nos vamos otra vez al navegador de datos, ahora nuestra identidad ya tiene el mismo formato que el frame de estados. Y esto va a ser muy útil para poder combinar esta información con las coordenadas que dibujan los distintos estados del país. Ya que hice estas modificaciones, nos vamos ahora al frame de estados, frame change estados. Ya estamos en otra hoja de trabajo completamente independiente al frame que viene por default. Muy bien, en el frame estados vamos a hacer una combinación de datos. Vamos a hacer un frame copy, es decir, vamos a extraer datos del frame que viene por default, donde estuvimos trabajando con la encuesta nacional en Sanut. Nos vamos a traer todas las probabilidades de prevalencia de diabetes, prevalencia de alcoholismo, prevalencia de tabaquismo. Y vamos a identificar la forma de unión entre la variable código y entidad federativa. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y ahora sí nos vamos a nuestra nueva base de datos y aquí tenemos, por ejemplo, el código, el estado y ahora ya viene también la información sobre prevalencia de diabetes y las otras dos variables que nos interesa mapear. Listo, este será la base de datos que estaremos utilizando en la sesión del día de hoy. Una vez que ya hemos descargado los datos, transformado los datos y creado una hoja de trabajo para cada una de las capas, ya podemos empezar a utilizar nuestro comando de la sesión del día de hoy, Geoplot. Vamos a hacer nuestro primer mapa. Vamos a colocar Geoplot y vamos a ponerle 3 capas. La primera capa van a ser los estados, la segunda capa los lagos y la tercera capa van a ser líneas que representarán a los ríos. Geoplot de manera automática identifica que estados se refiere a el frame que tiene información de los estados. Lagos se refiere al frame que tiene información de los lagos y ríos se refiere al frame que tiene información sobre los ríos. Y así es como se van conectando los frames con las distintas capas. Algo muy sencillo. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Esperamos que se abra la ventana de gráficos para observar el resultado de nuestro primer mapa. Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo en pantalla completa. ¿Qué es lo que tenemos? La silueta de cada uno de los estados, que es la primera capa. Tenemos los cuerpos de agua como los lagos. Los podemos observar aquí como unas manchas azules. Y de color azul vemos las líneas que representan a los ríos. Que por cierto, esto es importante mencionar, tienen prioridad sobre los límites de los estados. Por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua, la frontera norte, se observa el río sobre el límite del estado. No se ve, por ejemplo, la línea roja sobre la línea azul. Tiene prioridad la línea azul que representa a los ríos. Y esto se debe a que nosotros le asignamos esa prioridad
asignarle el tipo agua a los datos de ríos y lagos. Y esto nos va a ser de gran utilidad para hacer más mapas. Muy bien, ahora que ya aprendimos a hacer mapas por capas, debemos de también aprender a personalizar nuestros mapas. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos, por ejemplo, a agregar una nueva capa. Vamos a agregarle ahora a nuestro mapa las distintas ciudades del país. Vamos a cambiar de frame. Ahora nos vamos a ir al frame de ciudades para trabajar con estos datos. Vamos a echarle un vistazo a nuestros nuevos datos. Aquí tenemos información de la ciudad, una variable indicadora que nos dice si esta ciudad es capital del estado. En este caso Monterrey sí es capital de Nuevo León, Mazatlán no es capital de Sinaloa, Guadalajara sí es capital de Jalisco y por ejemplo aquí tenemos un caso especial, Ciudad de México es la capital del Distrito Federal, pero también es la capital nacional y es la única ciudad que tiene el valor C. Muy bien, esto es lo que nosotros queremos mapear ahora en nuestro mapa de la República. Pero también hay algo muy importante que debemos de observar. Voy a poner los datos en la parte derecha. Quiero que observen que si yo quiero mapear, por ejemplo, el tipo de ciudad con el que estoy trabajando, la variable capital es una variable de texto. Y para poder trabajar con esta variable necesito que sea una variable numérica. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a colocar las ventanas de una manera en la cual podamos observar todo lo que estamos haciendo. Vamos a colocarlo aquí en la parte de abajo. Vamos a colocar aquí nuestra ventana de resultados para poder observar lo que estamos haciendo. Muy bien. Vamos primero a hacer un codebook. Un codebook de la variable capital. Vamos a conocer un poco más de esta variable. Aquí en la ventana de resultados tenemos el codebook y vemos que tenemos tres tipos de ciudades. Capital nacional, no capital del estado y sí capital del estado. Muy bien. Vamos a cambiarle el nombre a capital. Vamos a llamarle ahora capital 2. Muy bien, ya le cambiamos el nombre, capital 2. Ahora vamos a definir una nueva etiqueta. Vamos a llamar a esta etiqueta capital 1, si es la capital nacional, 2, si no es la capital del estado, 3, si es la capital del estado. Muy bien, y ahora vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a codificar la variable capital 2. Vamos a hacer un encode de capital 2 y vamos a generar una nueva variable llamada capital con las etiquetas que acabamos de definir. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Y quiero que observen aquí en la ventana del navegador que se ha creado una nueva variable, en este caso capital. Parece que es la misma que capital 2 a primera vista, pero capital 2 es una variable de texto. Lo podemos confirmar aquí en el input box. A diferencia de capital, que es una variable numérica. Con capital sí podemos trabajar, con capital 2 no podemos trabajar. Al codificar la variable capital 2 se aprovechan las etiquetas de texto como etiquetas de los valores de mi nueva variable. Esto es algo muy interesante del manejo de bases de datos en Stata. Muy bien, como capital 2 no me sirve, vamos a deshacernos de esta variable con un drop. Y ahora sí, ya que hemos trabajado con nuestra base de datos, podemos comenzar a mapearla. Entonces, vamos a hacer un geoplot. Nuevamente voy a reorganizar las ventanas. Vámonos para acá. Muy bien. Geoplot, primera capa, un área. ¿Qué área? Los estados. Tal vez la mejor forma de presentar este código sea primero mostrarles el mapa y luego irles explicando cómo se fueron creando las capas. Entonces voy a seleccionar, voy a dar clic en ejecutar. Vamos a esperar a que la ventana de resultados se muestre nuestro mapa. Aquí tenemos nuestro mapa. Es muy parecido al que ya habíamos hecho antes, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora tenemos las ciudades de nuestra base de datos con distintos símbolos. Por ejemplo, circulito azul
Para capital nacional solamente debe de haber una ciudad que tenga este símbolo. Aquí lo tenemos, Ciudad de México. Las etiquetas están amontonadas. Eso será nuestra próxima tarea. Reorganizar las etiquetas para que tengan una mejor presentación. Rombos o diamantes rojos tenemos aquellas ciudades que no son la capital del estado donde se encuentran. Por ejemplo, Mazatlán no es capital de Sinaloa, pero ahí se encuentra. Tampico no es la capital de Tamaulipas, pero ahí se encuentra. Y por ejemplo, aquí tenemos también el caso de Acapulco. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el código que dio origen a este mapa? Vamos a hacer a un lado el mapa y vamos a conocer el código. La primera capa fueron las áreas de los estados, bien determinadas. La segunda capa fueron los lagos, que también se observan en nuestro mapa. Tercer capa, líneas que representan a los ríos, también se observan. Cuarta capa, estos son puntos que representan a las ciudades. Se utiliza aquí el frame ciudades y, por ejemplo, lo que vamos a hacer es mapear el tipo de ciudad. Y vamos a agregarle un símbolo a cada uno de estos tipos. Por ejemplo, un circulito para los que son capital nacional, un diamante para aquellos que son ciudades y un triángulo para aquellos que son capital estatal, que es lo que vimos en nuestro mapa. Vamos a colocar precisamente estas etiquetas con un label, 1 para capital nacional, 2 para ciudades, 3 capital estatal. Y en las leyendas quiero que aparezcan de manera invertida. Eso es lo que significa este reverse. Y por último vamos a hacer una última capa donde establecemos el formato de las etiquetas de todas estas ciudades. Se utiliza el frame ciudades. La variable que va a etiquetar va a ser la variable ciudad por tipo de ciudad. ¿Y de qué color eran esas etiquetas? Son de color negro, con el tamaño de letra 1.75 y con la posición 12. ¿A qué me refiero con posición? La posición es la posición que tiene la etiqueta sobre el marcador. En este caso 12, porque imaginemos un reloj, el 12 se encuentra en el norte, el 6 se encuentra en el sur, el 3 se encuentra a la derecha y a la izquierda tenemos el 9. Vamos a aprovechar esas posiciones para reubicar las etiquetas que son problemáticas. Por ejemplo, Mexicali vemos que está muy en el extremo de nuestro mapa. Vamos a colocarlo por debajo del marcador. Y sobre todo modificar aquí las que tenemos en el centro del país para que no aparezcan amontonadas. Igualmente aquí Saltillo y Monterrey vamos a modificar su posición respecto al marcador. Entonces vamos a hacer chiquito el mapa, lo llevamos aquí a la derecha y vamos a hacer algo muy interesante. ¿Dónde está nuestra base de datos? Vamos a ampliar esta ventana para que sea mucho más fácil de entender. Muy bien. Vamos a crear una nueva variable que va a ser la posición vertical. Generate una variable numérica, posición vertical igual a 2. Se va a crear de manera automática esta variable para todos los estados, para todas las ciudades. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y aquí vemos que se ha generado esta nueva variable. Todas se encuentran en el norte del marcador. Vamos ahora a modificar aquellas que sean problemáticas. Recuerdan que Mexicali se encontraba muy en la parte superior del mapa. Vamos a bajarlo a la posición 6. Igual Monterrey lo movemos un poquito a la derecha, Acapulco al sur, Toluca lo movemos un poquito a la izquierda, Cuernavaca un poquito a la derecha. Vamos a ir modificando las etiquetas que tenemos en el centro del mapa. Igual Puebla vamos a hacerlo un poquito a la derecha, Tlaxcala igualmente un poquito a la derecha. Vamos a modificar esos valores con un replace. Ahora vemos que algunas ciudades ya tienen una nueva posición vertical para su etiqueta. Una vez asignada esta nueva variable indicadora de posición, vamos a ejecutar el mismo comando que teníamos antes, pero en vez de utilizar posición, vamos a utilizar posición vertical
con nuestra variable que acabamos de crear. Entonces primero se los muestro y luego lo explicamos paso a paso. Seleccionamos, damos clic en ejecutar, se abre la ventana de gráficos. Aquí tenemos nuestro nuevo mapa, tenemos los estados, los ríos, los lagos, las ciudades y ahora, si se dan cuenta, ya no tenemos amontonadas las etiquetas del centro del país porque utilizamos una variable indicadora de posición para modificar precisamente su apariencia. Igualmente le asignamos un color a nuestros marcadores. Me parece que tengo el código del color aquí. Sí, precisamente áreas, estados, áreas lagos, líneas, ríos y los puntos de las ciudades. Después de los símbolos le coloqué ahí un color, entre paréntesis, un color que lo podemos encontrar como Darjeeling 1. La pregunta es, ¿cómo yo puedo conocer todas las opciones de personalizado del comando geoplot? Bueno, la forma en la que yo aprendí, a mí no me tocó la suerte de tener un webinar en español. Yo tuve que aprender utilizando el comando de ayuda de Statas. Se los muestro en un momento. Vámonos aquí a la ventana de comandos. Una disculpa porque todo esté amontonado. Aquí en la ventana de comandos vamos a ponerle Help Geoplot para conocer un poco más sobre nuestro comando de la sesión del día de hoy. Vamos a darle clic en ejecutar, se abre la ventana del visor de ayuda, aquí se los muestro. Tenemos aquí toda la ayuda respecto a Geoplot, nos dice que es un comando que se utiliza para dibujar mapas y tenemos aquí todas las secciones de ayuda como la sintaxis, distintas opciones de personalizado, las áreas, las líneas, los puntos. Tenemos también aquí personalizado de etiquetas, colores, ancho de línea, patrón de línea, marcadores, tamaños, colores. Simplemente nosotros debemos de hacer clic sobre cualquier opción que queramos conocer un poco más y nos dará información. Por ejemplo, damos clic aquí en color para conocer cuál es la paleta de colores que tenemos disponible para personalizar. Nuevamente vamos a darle clic a lista de colores, por ejemplo. Nos lleva directo a la lista de colores disponibles. Nos dice que utiliza, por ejemplo, toda esta lista de colores. Si queremos podemos darle clic al enlace. Se abrirá de manera automática el navegador de Google, abriendo un catálogo de colores físico. Por ejemplo, aquí se los traigo. Y aquí ya nosotros podemos simplemente seleccionar el color que nosotros queramos, copiamos y pegamos y nos lo llevamos a nuestro comando. Voy a cerrar ventanas porque ya tengo demasiadas ventanas abiertas. Muy bien, entonces ya aprendimos cómo podemos aprender un poco más sobre todas las opciones de personalizado del comando geoplot. Igualmente, si quieren ver ejemplos de cómo se utiliza este comando, siempre podemos saltar las secciones. Por ejemplo, aquí en la esquina superior derecha tenemos Jump to, saltar a ejemplos. Damos clic ahí y nos lleva directamente a la parte inferior del documento, donde aquí tenemos enlaces que podemos hacer clic para poder ver cómo otros usuarios utilizan el comando geoplot para hacer sus propios proyectos. Muy bien, voy a cerrar la ventana de ayuda y continuamos con nuestro webinar. Entonces ya aprendimos a mapear capas y también aprendimos a personalizar la posición de las etiquetas. Muy bien, continuemos. Vamos ahora a agregar otra capa. ¿Qué les parece? Vamos a agregar ahora las vialidades del país. Para ello, vámonos ahora al frame de vialidades. Vamos a la hoja de trabajo que tiene información sobre vialidades. Ya cambiamos de frame. Aquí también ya tenemos nuestra nueva base de datos que contiene información sobre el tipo de vialidad. Tenemos 3 tipos de vialidades: pavimentada 1, pavimentada 2 y autopistas. La administración y la ruta correspondiente a cada una de estas vialidades. Vamos a cerrar nuestra ventana de datos. Vamos a acomodar aquí los datos. A ver dónde está mi ventana de salidas. A ver, permítame un momento, ya me perdí. Mi ventana de salidas está aquí. Muy bien. Listo. Entonces ya estamos en el frame de vialidades.
Vamos a hacer un tabulado del tipo de vialidades para conocer cuántas tenemos. Tenemos 3 tipos de vialidades. Pero si recuerdan, nuestro tipo de vialidades es de tipo... Es una variable de texto. Y yo no puedo trabajar con variables de texto. Nuevamente tengo que codificar esta variable para poder trabajar con ella. Entonces, vamos a cerrarla y vamos a hacer un encode de la variable tipo. Se va a generar una nueva variable que ahora se va a llamar road type o tipo de vialidad. Seleccionamos, damos clic en ejecutar, ya se ejecutó exitosamente, abrimos nuestra base de datos y ahora bien, ya tenemos una variable que es numérica con la que podemos trabajar haciendo mapas. Vamos a trabajar precisamente con esa variable. Ahora vamos a hacer un geoplot, primero lo muestro y luego lo checamos paso a paso. Se abre la ventana de resultados, aquí tenemos los estados, los ríos, los lagos, las ciudades y ahora también agregamos 3 tipos de vialidades. Distinto grosor, tenemos ahí por ejemplo las autopistas, pavimentada 1 y pavimentada 2 de distintos tonos del color salmón. Ahora bien, ¿cuál es el código que dio origen a este mapa? Y sobre todo que colocó 2 tipos de leyendas. Vamos a conocerlo, hacemos el mapa a un lado y vámonos a checar el código. Geoplot, primera capa estado, segunda capa áreas lagos, líneas ríos, líneas, las vialidades son líneas, entonces vamos a agregarlo como una capa de línea. Vialidades, vamos a mapear el tipo de vialidad y después de la coma vienen todas las opciones de personalizado. Con color, color salmón, 3 tipos de líneas. Podemos también personalizar el ancho de la línea con line white. Podemos también aquí colocarle, indicar más bien que se muestren las etiquetas en un orden inverso. Luego también vienen los puntos que corresponden a las ciudades, se mapean por tipo de ciudad con los distintos símbolos y el color que nosotros asignamos en el código anterior. Luego vienen las etiquetas de las ciudades, estas que vienen en negro, vienen del frame ciudad, se mapean las ciudades de color negro con el tamaño de letra 1.75 y la posición vertical que nosotros asignamos. Después de la coma vienen las opciones generales del mapa que van a ser las leyendas, en este caso legend, y aquí es muy importante esta sintaxis. Por un lado, en el lado izquierdo tenemos ciudades que corresponden a la capa 5. ¿Cómo que corresponden a la capa 5? Si se dan cuenta, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5 es donde tenemos los puntos que representan las ciudades. Entonces colocamos ahí ciudades, capa 5, línea vertical y del lado derecho colocamos ahora las vialidades que corresponden a la capa 4. 1, 2, 3 y 4 que son las vialidades y es por eso que nosotros tenemos aquí en las leyendas 2 columnas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho con las características que acabamos de observar. Y por último, la opción name para bautizar a nuestro mapa. Se va a llamar D. ¿Por qué es importante colocarle un nombre a un mapa? Porque si después quiero hacer una combinación de mapas, va a ser muy sencillo invocarlo simplemente colocándole D. Y listo. Muy bien. Ya aprendimos a crear mapas con Geoplot utilizando capas. Ahora vamos a utilizar la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición para hacer mapas que tengan relevancia nacional. Vamos a mapear la prevalencia de diabetes, la prevalencia de alcoholismo y la prevalencia de fumadores de tabaco en el país. Vamos a hacer un nuevo mapa. Primero lo muestro y luego lo explicamos paso a pasito. Seleccionamos, damos clic en ejecutar, se cargará en la ventana de gráficos nuestro nuevo mapa. Esperamos a que cargue. Aquí tenemos nuestro nuevo mapa. ¿Qué es lo que observamos? Tenemos los distintos estados, tenemos los cuerpos de agua, tenemos los ríos y tenemos una variable que cambia de color dependiendo del estado. Aparentemente es la prevalencia de diabetes. Tenemos aquí también las leyendas en la parte inferior de manera horizontal, etiquetadas con distintos valores aparentemente de prevalencia de diabetes. Muy bien.
Como se pueden dar cuenta, hay mucho trabajo que hacer para mejorar la presentación de este primer mapa. Es precisamente lo que estaremos haciendo en los siguientes códigos. Vamos a aprender cómo generamos este mapa, lo movemos hacia la derecha y observamos el código que le dio origen. Geoplot, primera capa, estados. En el frame de estados tenemos información de la prevalencia de diabetes, es lo que vamos a graficar. Después de la coma vienen todas las opciones de personalizado. La diabetes se va a dividir en 10 intervalos, de manera automática Stata lo hace. ¿Qué color es el que va a utilizar en el mapa coroplético? Un color de calor con orden inverso. Y luego también que coloque de manera predeterminada etiquetas a los distintos niveles de prevalencia de diabetes. Eso es lo que tenemos en la primera capa. Segunda capa son áreas, porque son lagos, son polígonos los que tiene que mapear Stata. Y después vienen líneas que representan a los ríos. Por último, después de la coma, vienen las opciones que personalizan las leyendas de la parte inferior. Entonces, leyendas, posición en la parte sur de mi mapa, que se aparezcan de manera horizontal, que aparezcan fuera del área del mapa, que tengan un cierto margen y que tengan un fondo de color gris para que sea mucho más fácil de identificar la barra de leyendas. Muy bien, ahora el siguiente código parece que es exactamente lo mismo, pero tiene algunas modificaciones que nos van a permitir mejorar la apariencia de nuestro mapa. Vamos a hacer clic en ejecutar para mostrarles el mapa. Y aquí lo tenemos, vamos a observarlo en pantalla completa. ¿Qué es lo que cambió? Ahora tenemos una nueva capa, que es la capa de estados, que viene por encima de todas las demás, para que podamos observar las delimitaciones que no observábamos anteriormente. ¿Qué otra cosa cambió? Vámonos al código y ahí identificamos rápidamente qué fue lo que cambió. Por ejemplo, aquí tenemos una capa de estados que no teníamos antes. Esto es para que se remarcaran las líneas. ¿Qué otra cosa fue la que cambió por aquí? Parece que en este código no cambió mucho más. Vámonos directo al siguiente código. En este código, aquí sí ya cambió bastante las leyendas que vienen en la parte inferior del mapa. Vamos a hacer clic en ejecutar, esperamos a que cargue en nuestra ventana de gráficos y vamos a observar cuáles son las modificaciones que acabamos de hacer. Rápidamente identificamos que yo cambié el número de intervalos. Ya no son 10, ahora son 15 y ahora se dividen por cuantiles. Y sobre todo también las leyendas ya cambiaron. Ya no son simplemente leyendas en la parte inferior. Ahora son leyendas de colores que utilizan un tercer eje, el eje Z, y las divido en 10 niveles. Vamos a echarle un vistazo a este mapa que ya va apareciendo un poco más formal. Tenemos las delimitaciones de las distintas entidades federativas, nuestra variable de interés, como distintos tonos en cada uno de los estados, cuerpos de agua, ríos, y ahora nuestras leyendas aparecen como una barra de color que va reduciendo su tonalidad. Por ejemplo, aquellos estados con una mayor prevalencia de diabetes los identificamos con un color más intenso. Lo puede ser el estado de Nuevo León, Tamaulipas, todo el Golfo de México básicamente. Y en vez de tener 10 niveles, ahora tenemos 15 niveles de separación. Vamos a continuar personalizando nuestro mapa para darle una mejor presentación. Vamos a mover este mapa a la derecha y el siguiente código, ¿qué es lo que hace? Vamos primero a ejecutarlo y luego lo comentamos paso a paso. Vamos a ponerlo en pantalla completa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un subtítulo. Hemos cambiado también el número de intervalos en nuestra prevalencia de diabetes. ¿Cómo hicimos este código? Geoplot área estados y vamos a graficar la prevalencia de diabetes en niveles, 15 niveles y por cuantiles. El color de la prevalencia de diabetes quiero que sea un color de calor y que venga en un sentido inverso para que los más intensos aparezcan primero y los más tenues hasta el final.
la línea que delimita a los estados que sea de color gris, gris tenue. Tenemos también aquí los lagos, los ríos y las leyendas de color. Aquí estoy asignándole una ubicación en el mapa, una altura de 30. Tenemos también que las leyendas aparezcan en el eje Z. También agregamos un subtítulo y sobre todo bautizamos con un nombre con la opción Name. Se va a llamar A. Prevalencia de diabetes será el mapa A. Muy bien. Entonces, ya hicimos prevalencia de diabetes. Vamos a hacer exactamente lo mismo para prevalencia de alcohol. Literalmente copiamos y pegamos y simplemente cambiamos nuestra variable de interés. Y también modificamos el subtítulo y modificamos también el nombre de nuestro mapa. Ya tenemos A, B y lo mismo hacemos con la prevalencia de fumadores en cada uno de los estados de la República. Entonces seleccionamos, damos clic en ejecutar, se van a generar estos dos mapas. Ya tenemos A, B, C y no olviden que nuestro primer mapa se llamaba D. Entonces ya tenemos aquí A, B, aquí tenemos el B, aquí tenemos el C. Vamos a echarle un vistazo al B. Para aquellos que no conocen cómo se distribuye la prevalencia de alcoholismo en el país, vemos rápidamente que los estados que más consumen alcohol en los adultos mayores de 20 años, tenemos por ejemplo estados como Baja California o también tenemos el estado de Yucatán. Rápidamente podemos comunicar esta información de manera eficiente utilizando un mapa coroplético. Y ahora vamos a conocer cómo se distribuye ahora el consumo de tabaco en el país. Vemos que los estados con una mayor prevalencia de fumadores se encuentran en el norte del país. Muy bien, tenemos 4 mapas A, B, C y D. Podemos presentarlos todos en un solo gráfico. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente haciendo un Graph Combine para combinar nuestros 4 mapas. Graph Combine A, B, C y D y listo. Simplemente seleccionamos, ejecutamos y tenemos ahora nuestro proyecto final listo para presentar. Tarda un poco en cargar, pero una vez que cargue en nuestra ventana de gráficos, tendremos el resultado final de nuestra sesión del día de hoy. Y listo, aquí tenemos un mapa coroplético de la prevalencia de diabetes a nivel nacional en 2018 con datos provenientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Tenemos también cómo se distribuye el consumo de tabaco en el país, cómo se distribuye el consumo de alcohol en adultos mayores de 20 años y también aprendimos a hacer mapas con distintas capas. Por ejemplo, los estados, los lagos, los ríos, las ciudades, las vialidades. Aprendimos a personalizar también las etiquetas y a modificar la posición vertical de las mismas para evitar que se sobrepongan unas encima de las otras. Y con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Como siempre, les dejo aquí las referencias, la presentación del creador, el Dr. Benjan, y no queda más que agradecerles por su asistencia y recordarles que siempre me pueden solicitar la carpeta de archivos a mi correo mperez@multion.com. En resumen, durante esta sesión aprendimos cómo importar y preparar datos geográficos en Stata, crear mapas coropléticos con GeoPlot, combinar capas espaciales en una sola visualización, personalizar mapas con colores, leyendas y etiquetas, y por último, a integrar datos socioeconómicos en mapas listos para publicación. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor certificado de los productos Stata en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, X, LinkedIn y canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos.
promociones, así como nuestra lista de productos. También los invitamos a visitar nuestra página web multion.com y ahí podrá encontrar información sobre nuestros próximos webinars.